motora, vamos a tener un área sensitiva, vamos a tener un área más relacionada con los órganos de los sentidos, porque tenemos áreas de visión, de audición, de lenguaje. Entonces, todo lo que nosotros vivimos, todas las experiencias, todo lo que tocamos, todo lo que día con día nos produce un estímulo, va a llegar hasta la corteza cerebral, que es donde nosotros damos respuestas motoras o sensitivas a los estímulos externos. Entonces, cuando nosotros hablamos de corteza, hablamos de una parte del sistema nervioso. En sí es un conjunto de estructuras que nos permiten hacer movimientos, tener habilidades motrices, habilidades intelectuales, ¿verdad? Entonces, para que nosotros conozcamos un poquito de esto, tenemos que saber que existen varias estructuras que se asocian unas con otras. Hay tres tipos de sistemas independientes y que, aunque son independientes, siempre van a tener una relación. Hablamos del sistema de acceso a la información y en este vamos a tener vías aferentes y vamos a tener vías eferentes. Cuando hablamos de vías aferentes es todo lo que viene de fuera, lo que tocamos, si hay frío, si hay calor, lo que escuchamos, los sabores que sentimos, van a viajar por una vía aferente, es una vía nerviosa que viaja de fuera hacia adentro. Todos los estímulos externos que llegan a nuestro organismo y a los que tenemos que dar respuesta, llegan por vías aferentes. Vienen desde el sistema nervioso periférico, todos los nervios que forman parte de los plexos, vienen de lo periférico al sistema nervioso central, a la médula espinal, de la médula espinal hacia arriba, a través de los cordones, llegan a las pirámides, lo que van a ser los tractos piramidales. Se recuerda que las pirámides se entrecruzan y cambian de lado la información. Vamos a tener un hemisferio cerebral dominante, que es el que va a controlar el lado dominante de nuestro cuerpo. Si somos diestros, el hemisferio cerebral izquierdo. Si somos zurdos, el hemisferio cerebral derecho. Entonces, el sistema de acceso es aferente. Y la respuesta, que va a ser básicamente por las mismas vías, va a ser una vía eferente, de adentro hacia afuera. Respuestas que la corteza cerebral da, que viajan a la subcorteza, que la subcorteza va a estar formada por el tálamo, el hipotálamo, núcleo caudado, ¿sí? De esos al mesencéfalo, al fuente, bulbo, médula, hasta tener una respuesta. Si nosotros tocamos algo que nos provoca dolor, ese estímulo del dolor va a llegar hasta la corteza y va a hacer que nuestra corteza motora primaria dé una respuesta, retirar la mano, ¿verdad? Pero es una velocidad de transporte de señal increíblemente rápida. Entonces nos pinchamos y quitamos el dedo. No lo vamos a dejar puesto ahí media hora hasta que nos digan qué hacer, ¿verdad? Es una respuesta inmediata. El siguiente sistema, aunque independiente pero relacionado, es el sistema de procesamiento. Hablamos de la corteza y la subcorteza. La corteza cerebral son esos plegamientos que vimos que formaban las circunvoluciones. La periferia de los hemisferios cerebrales va a ser la corteza cerebral. Por dentro de ella, entre lo que estaría la sustancia blanca de los hemisferios, vamos a encontrar el diencéfalo. Y el diencéfalo va a ser la subcorteza o subcórtex. Entonces el córtex o corteza cerebral y el subcórtex incluimos tálamo, hipotálamo, epitálamo, núcleo caudado, núcleo lenticular, hipófisis, ¿sí? Que nos van a ayudar a hacer como un análisis y a dar respuestas a los estímulos que tenemos. Y la vía piramidal y la vía extrapiramidal es la forma en la que respondemos a un estímulo. Si recordamos, las pirámides eran lo que anteriormente eran cordones. La decusación piramidal es decusación de tractos nerviosos que van de una pirámide a otra. Entonces, las pirámides técnicamente son cordones nerviosos que llevan señales hacia arriba
ya hacia afuera. Hay un tracto piramidal, todo lo que viaja de la médula espinal, y hay un tracto extrapiramidal, por ejemplo, los núcleos, todos los nervios que nacen de núcleos, como los núcleos de los pares craneales que nosotros estudiamos, viajan del encéfalo a la cara, por ejemplo. Hablamos del nervio facial, que inerva todos los músculos de la expresión facial, todos los músculos de la mímica. Entonces el facial es una de estas vías extrapiramidales, porque no usa las pirámides para enviar una señal. Nacen directamente del encéfalo y van a un lugar específico. Casi todos los pares craneales hacen lo mismo. Si lo que estudiamos hasta ahorita, ninguno de los pares craneales se conecta a las pirámides, ¿verdad? Forman tractos que salen del cráneo. El trigémino, el facial, el oculomotor, el abductor, el centroclear, todos son nervios que se formaron dentro del encéfalo. No usan a las pirámides para dar una respuesta, igual el nervio auditivo. Entonces por eso son extrapiramidales. Ahora, todo lo que damos respuesta a través de la médula espinal, en ese caso sería todo lo que van a hacer los nervios raquídeos, esos sí son el tracto piramidal, porque usan a las pirámides para enviar una señal. Entonces la corteza cerebral es esta capa más externa, que en un corte vamos a ver más o menos en este color. Si nosotros preparáramos con formol nuestro cerebro, se teñiría de ese tono, un tono crema y un tono beige en el borde. Este tono color beige que vemos acá, que son las circunvoluciones con sus surcos, va a ser la corteza. Y todo lo que está en el centro va a ser la subcorteza. Acá podemos identificar, por ejemplo, a los tálamos, que son estas dos estructuras. Pero yo les puedo decir que son los tálamos porque sé que las paredes laterales del tercer ventrículo la forman los tálamos. Entonces, si nosotros localizamos al tercer ventrículo, pues las masas que están a los lados serían los tálamos, ¿verdad? De ahí vamos a tener al núcleo caudado, al núcleo lenticular, al putamen, estructuras que forman parte del encéfalo. Pero la corteza, que es lo que a nosotros nos interesa platicar hoy, es todo eso que está periférico. Entonces nuestro cerebro anterior va a estar formado de dos estructuras, el telencéfalo y el diencéfalo. El telencéfalo hablaba de los hemisferios cerebrales, y en los hemisferios cerebrales hablábamos de la corteza cerebral. También recordamos que habían lóbulos, ¿verdad? No va a tener 4, va a tener 5, según el libro: frontal, temporal, parietal, occipital y el del cíngulo. Pero nosotros sabemos que hay otros dos más: el lóbulo central y el lóbulo límbico, ¿verdad? Entonces van a sumar 7 en total. Aquí solo nos menciona 4. De ahí tenemos el diencéfalo, que va a estar formado por todas las estructuras que se originan del tálamo: tálamo, hipotálamo, epitálamo, hipófisis. Esas son estructuras que aparte las encontramos en la unión de los dos hemisferios. Todo lo que es corteza, todo lo que es telencéfalo va a estar separado uno del otro por la hendidura interhemisférica. En cambio, la región de los tálamos va a estar conectada. Incluso el tálamo derecho y el izquierdo, mencionamos que se unían por medio de una comisura que se llamaba comisura gris, y que en su interior tenía un núcleo. ¿Cómo se llamaba ese núcleo? Reunions, el núcleo reunions, ¿verdad? Es un núcleo vegetativo. Bueno, entonces la cabeza, la corteza cerebral es muy amplia. Si nosotros la extendiéramos, realmente sería una estructura muy, muy grande, porque está como muy enrollada y penetra mucho en el interior de la sustancia blanca. Pero un neurólogo, algo así como la gitana que le catacha la estaba loco, que se fumó que en la corteza cerebral se controlaba todo el sistema, controlábamos todo nuestro organismo, ¿verdad? Entonces este señor, Corvignan Brodmann, encontró y describió 52 regiones de la corteza cerebral, que son llamadas actualmente las áreas de Brodmann. No es un descubrimiento reciente, es un descubrimiento de hace muchos años. Incluso no tenían tanta tecnología como ahora, pero este era se lo imaginó
lo soñó o algo le pasó, se cayó de la cama, pero se fumó las 52 áreas. Posteriormente vimos que sí había una relación directa entre lo que él decía y las funciones de las diferentes partes del cerebro. Entonces, cada área o cada suma de áreas fueron asociadas con funciones básicas de los seres vivos. Y eso es lo que nosotros vamos a llamar áreas de Brodmann. Habla algo de lo que es el homúnculo humano. El homúnculo es realmente algo más de mitología nórdica y escandinava, y el homúnculo era un monstruo, un humano deforme, por eso homúnculo. Si ustedes ven la imagen, distribuido sobre la corteza del cerebro, tenemos el control de casi todo: la boca, el labio inferior, labio superior, los ojos, los cachetes, la mano, el dedo, la visión, la audición, todo se controla en la corteza cerebral. Por la forma en la que se distribuye en base a las áreas de Brodmann y a la corteza, era un hombre medio deforme, ¿verdad? Entonces por eso a alguien se le ocurrió ponerle homúnculo. Pero no es que exista como tal un homúnculo, es solo una relación entre una figura y lo que nosotros nos podemos imaginar. Entonces, estas son las áreas de Brodmann. Vamos a tener 52 áreas de Brodmann distribuidas en los diferentes lóbulos del cerebro. Vamos a recordar una cosa: cuando una circunvolución se une con otra circunvolución del mismo lóbulo, ¿cómo se llama esa unión? Comunicante. Ajá, si es del mismo lóbulo, ¿cómo se llama? ¿Y si es con otro lóbulo? Si es entre el mismo lóbulo, por ejemplo, que todas fueran del lóbulo frontal, y hay una comunicación entre una circunvolución y otra, pero todas forman parte del lóbulo frontal, se llaman de forma, ¿verdad? De forma. Pliegues de forma. Y si es con otro lóbulo, pliegues de comunicación. Entonces va a ser bien importante, y ustedes se van a dar cuenta conforme vamos a ir avanzando en la plática, que por ejemplo, que está al final del surco medio o de Rolando, comunica lóbulo frontal con lóbulo parietal. Cuando vimos en la clase anterior, yo les mencioné que la pars triangular y la pars opercular formaban parte del área de Brodmann o el área de motora del lenguaje, y es el área de Broca. Y si ustedes se dan cuenta, aquí hay un pliegue de comunicación. El área 43 y la 40 van a estar formando parte de lo que va a ser el área de Wernicke, que tiene que ver con comprensión del lenguaje. Entonces vamos a poder, en base a este mapa que este don se fumó, nosotros tener una idea de qué es lo que está pasando o a qué nivel puede estar sucediendo. Si lo que tenemos es una lesión motora, que no hay movimiento, vamos a buscar las lesiones en el lóbulo frontal. Si lo que estamos perdiendo es sensibilidad, lo vamos a buscar en el lóbulo parietal, ¿sí? Si es de visión, la vamos a buscar en la porción orbitaria de nuestro lóbulo frontal. Si es audición, en el lóbulo temporal. Si es que estamos viendo sombras o vemos solo un campo de nuestro ojo, lo vamos a buscar en el lóbulo occipital, porque cada uno de ellos va a tener una función. En este listadito tenemos todas las áreas. Mencionábamos a de Broca, mencionábamos a de Wernicke, que tiene el área 22 y el área 42 forman el área de Wernicke. Broca. Esto es un ejemplo. Por supuesto no vamos a ver las 52 áreas. Vamos a tratar de juntarlas en grupos y hablar de las más importantes. Pero si es básico el que nosotros lo conozcamos. Si ustedes se recuerdan cuando entró Sofía, que le estaba fregando un poco el puntero, les dijo que a eso le gustaba mucho y eso es lo que les va a preguntar. ¿Por qué? Porque ella les va a dar rehabilitación, ¿sí? Y en rehabilitación, si hay una lesión muscular o hay una imposibilidad de mover
la mano o mover el pie, tenemos que saber más o menos dónde se controla, ¿verdad? Bueno, entonces cada lóbulo va a tener una función. Recordamos, los límites del lóbulo frontal, surco central de Rolando, surco lateral de Silvio, la cisura interhemisférica y el surco del Silvio. Entonces, en el lóbulo frontal vamos a tener por delante del surco de Rolando la primera circunvolución del lóbulo frontal, que se llamaba circunvolución precentral, y su límite anterior era el surco precentral. Aparte teníamos tres circunvoluciones del lóbulo frontal, una superior, una media y una inferior, ¿verdad? Así estaba distribuida. Bueno, el lóbulo frontal, principalmente lo que es el área 4, la circunvolución precentral, es el área motora primaria. Es el pedacito donde controlamos el área motora primaria. Controlamos, en este caso, movimientos musculares voluntarios del lado contralateral del cuerpo. Movimientos voluntarios del lado contralateral del cuerpo. Está organizada somatópicamente, está distribuida el control del movimiento muscular en toda la corteza cerebral del lóbulo frontal, por eso es lo del homúnculo. Y las lesiones de este nivel pueden producir parálisis en el lado contrario. No hay movimiento. Si nosotros tenemos parálisis de un miembro o empezamos a tener movimientos involuntarios de una extremidad, por ejemplo, que alguien me dice, fíjese que me está brincando el pie derecho y no lo puedo controlar, ¿en dónde vamos a buscar la lesión? Si es el pie derecho, en el lado izquierdo es la circunvolución precentral, porque es la que va a controlar la función motora. Si hay un tumorcito, si hay una lesión que esté provocando descargas eléctricas que provoquen ese movimiento involuntario, pues ahí lo vamos a encontrar. Si hay un tumor que esté dentro del surco o un meningioma y que comprima al área motora primaria, pues vamos a tener déficit de movimiento. Entonces, en el lóbulo frontal, la primera importante, el área 4 de Brodmann, área motora primaria. En la circunvolución que está superior del lóbulo frontal, vamos a tener al área premotora o área 6 de Brodmann. La función del área premotora es almacenar programas de actividad motora que resultan de la experiencia pasada. ¿Qué significa eso? Dice la diapositiva, organiza los movimientos en los que intervienen estímulos visuales, táctiles y auditivos, y su lesión produce apraxia. Quiere decir que si nosotros aprendemos a hacer algo, guardamos una memoria de cómo hacerlo. Si nosotros aprendemos a montar bicicleta, incluimos equilibrio, movimiento de músculos, y eso lo guardamos. ¿Y a alguien se le olvida montar bicicleta? No. Si aprendimos a montar bicicleta, nunca se nos va a olvidar. Si aprendemos a caminar, vamos a guardar esa información para seguirla usando. Si alguien tiene habilidades para hacer alguna manualidad o para las señoras que tejen con 2 agujas y ya lo hacen sin ver, y están viendo su novela y La Rosa de Guadalupe, que le pegó en la que entonces se recordaron de la respuesta. Eso es una habilidad motora que practicamos y aprendimos. Para que esta señora lo haga así, pasó un montón de tiempo viéndolo. Si a mí me pueden hacerlo, me tengo que poner, le pasa uno encima y otra atrás, y pasa y otra encima, y después una atrás, y le van cambiando los colores, ¿verdad? Yo así. O las que usan una hojita de crochet, se llama eso, ¿no? Que le dan vertical y hacen cadenitas. Entonces, eso es una habilidad motora que nosotros aprendimos y que con la práctica la logramos dominar. Entonces, en el área premotora, el área 6 de Brodmann, vamos a almacenar esa información. ¿Sí? Una pregunta. ¿El anterior en qué giro estaba? Porque el otro era precentral. Esta está. Está en la circunvolución frontal superior.
Porque si ustedes se recuerdan, teníamos dos surcos. Un surco frontal superior o un surco frontal inferior. Esta sería la circunvolución por el giro frontal superior, este sería medio, y acá tenemos el inferior. En el inferior vamos a tener al área de Broca. Bueno, entonces tenemos la siguiente, que va a ser la corteza prefrontal, área 9, 10, 11 y 12 de Brodmann. Ahí compartimos en tres circunvoluciones diferentes, ¿verdad? Entonces la corteza prefrontal incluye áreas 9, 10, 11 y 12 de Brodmann. Se relaciona con procesos mentales superiores como el juicio, la voluntad, sociabilidad, la ética, la moral y el razonamiento. ¿Se recuerdan que platicamos que en el lóbulo frontal teníamos un botón que nos controlaba nuestros impulsos y nos hacía tener algunas como bloqueos o limitantes para no ser iguales a un animalito, ¿verdad? Entonces, en la corteza prefrontal hacemos eso. Procesos mentales superiores, el juicio, decidir qué es bueno, qué es malo, cuándo hacerlo, cuándo no hacerlo, la voluntad, la decisión de si quiero una bicicleta, si quiero un carro, si quiero rojo, si quiero azul, la sociabilidad, nuestra capacidad de convivir con las demás personas, la ética y la moral, que eso es algo muy diferente para todas las sociedades, depende de lo que nos inculca en nuestra sociedad o en nuestra familia, van a ser normas que vamos a seguir. Para mí lo ético puede ser diferente a lo que es para un árabe, o lo moral es diferente para mí que lo que es para un chino, pero es lo que nosotros desarrollamos y lo manejamos en la corteza prefrontal. Si hay lesiones a ese nivel, podemos tener cambios en la personalidad o cambios del comportamiento de las personas que nosotros vamos a ver. Si hay alguien muy creativo, se vuelve alguien menos creativo, se vuelven personas indecisas o que pierden la capacidad de poder sociabilizar o se inhiben o se desinhiben, ¿verdad? Se vuelven así como habíamos platicado, que en cualquier lado se desnudan, o sea, con los pantalones. Tienen que tener algo a ese nivel y por eso es importante que nosotros sepamos en dónde lo podemos encontrar. Entonces lo buscamos en el lóbulo frontal, en la parte más anterior, porque ahí va a estar las áreas 9, 10, 11 y 12 de Brodmann. Entonces lóbulo, corteza prefrontal. El área de Broca. Hablamos que el área de Broca la vamos a encontrar en las regiones 44 y 45 de Brodmann. Si ustedes ponen atención en el dibujo, en la pars triangular y en la pars superocular. El área de Broca es el área de la función motora del lenguaje. ¿Sí? Si nosotros comprendemos lo que nos dicen y sabemos de lo que nos preguntan, porque puede ser que alguien nos habla y tengamos que dar una respuesta lógica, ¿verdad? Y nuestra respuesta es fluida y es, pues, como dijera yo, una respuesta razonable o correcta, todo está funcionando bien. Si comprendemos qué nos están diciendo, pero no podemos articular las palabras o hacerlo o hablar de la manera correcta para responder, lo que vamos a tener es una lesión de las áreas motoras del lenguaje. Entonces hablamos de las áreas de Broca. Si nosotros podemos hablar y hablamos como loro, pero no entendemos lo que nos están diciendo, y a usted le pregunta, hay un video en YouTube de un neotaratado que le preguntaban que qué opinaba de, parece que estaba en México, le preguntaron qué opinaba de un almacén o algo así. Él dijo que estaba geniálico y empezó a inventar un montón de cosas, un medio bolito, marihuana, no sé qué, es un video de YouTube que se supone que es gracioso. Él no comprendía lo que le estaban preguntando, pero sí podía hablar. Entonces, si no comprendemos lo que nos dicen, área de Wernicke, ¿verdad? Si no comprendemos sonidos, una cachetada que está durmiendo. Bien sabe, ¿va? Yo di una cachetada, rápido abrió los ojos.
No, usted no, este atarantado que está aquí. Usted. Y la muestra así. ¿Ah? Voy a tener que traer mi pistola, muchacho. Solo porque hay mucho frío hoy, si no lo bañaba. Entonces, área de roca, 44-45 de Brodmann. Hace una comunicación con la de Wernicke por medio de un pliegue de comunicación. Y su lesión, la lesión se denomina afasia expresiva o afasia de Broca. No podernos expresar, ¿verdad? En el lóbulo frontal. Entonces vimos lóbulo frontal, motor. Entonces el área de Broca es para poder hablar. Ajá. La de Wernicke es para comprender. O sea, comprender, entender y dar una respuesta, ¿verdad? Y si la otra es solo la función motora, de lo que hace que podamos mover la lengua, mover la boca, la que cuesta más tener controlada. Sí, pero el de Broca, entonces sí, sí entiendo, pero no logro hablar. No lo logra Y en el expresar. Wernicke no entiendo, pero Pero puedo puede hablar. hablar. El lóbulo parietal va a ser básicamente sensitivo. Recordamos que en el lóbulo parietal había 3 circunvoluciones: la O central y 2 lobulillos. Un lobulillo parietal superior, un lobulillo parietal inferior. El lobulillo parietal superior también se llamaba precunia, ¿verdad? Entonces, en la circunvolución O central vamos a tener al área sensitiva primaria. Va a ser el área 1, 2 y 3 de Brodmann. El área sensitiva primaria se encarga de recibir las sensaciones táctiles del lado contralateral del cuerpo. Está organizada, como habíamos visto, el homúnculo, porque en cada pedacito de la corteza hay un pedacito para la mano, para el dedo pulgar, para el dedo índice, para el pie, para la pierna. O sea, por eso habla de la distribución. Y la lesión se relaciona con pérdida de sensibilidad del lado contralateral del cuerpo. Entonces, área sensitiva primaria, área 1 y 2 de Brodmann en el lóbulo parietal. Pero eso es lo que les explicaba. El homúnculo es esta distribución. Entonces puede ser el área sensitiva, pero ahí tenemos un pedacito del pie, otro de la pierna, de la cadera, del tronco, del cuello. Si ustedes se dan cuenta, ahí está distribuido más o menos cada una de las áreas o cada una de las partes del cuerpo humano en relación a lo que va a ser sensibilidad. Si seguimos en el lóbulo parietal, vamos a tener al área sensitiva secundaria, que va a ser básicamente lo que es la precunia, área 5 y 7 de Brodmann. Esta trabaja en conjunto con el área sensitiva primaria y se encarga de sentir estímulos transitorios como el cepillado, como una caricia, como un roce. O sea, son impulsos menos fuertes o menos bruscos y van a estar en relación de las dos áreas. Entonces, área sensitiva secundaria va a estar en lo que es la precunia o el lobulillo parietal superior, relacionado con el área primaria. Área sensitiva terciaria, el área 40 de Brodmann. El área 40 de Brodmann recibe información de muchas áreas sensitivas, recibe e integra los diferentes tipos de sensibilidad: frío, calor, dolor, placer, y su lesión puede provocar agnosia táctil. Nosotros tenemos la capacidad de poder tocar algo y poder saber si es rugoso, si es liso, incluso viéndolo, ¿verdad? Si es caliente, si es frío. Esa parte del discernimiento, de la identificación del tipo de estructura que estamos tocando y relacionado con la sensibilidad es lo que haría el área 40 de Brodmann o el área sensitiva terciaria. Nosotros también tenemos una capacidad de poder identificar cosas sin ver, ¿verdad? Nosotros podemos tocar algo dentro de una bolsa y poder identificar si es una araña peluda, si es una pelota, si es una manzana.
en base a las características que nosotros tenemos. El área 39 de Brodmann, o la vamos a encontrar en la unión del lóbulo parietal inferior con el lóbulo occipital, cercano al surco. Esa hace conexión entre centros del lenguaje y corteza visual. Entonces está relacionada con la lectoescritura. Su lesión se relaciona con la falta de reconocimiento de partes del cuerpo, que también se llama somatoagnosia, y nos da una idea del esquema corporal. Cuando dice representa el esquema corporal, es que nosotros reconozcamos una parte de nuestro cuerpo o una parte del cuerpo como nuestra. Esta es mi mano, este es mi brazo. Lo reconocemos como nuestro, aparte de que nos permite habilidades de lectura y escritura y de lenguaje, nos permite también identificar las partes del organismo como parte nuestra. Puede ser que exista una lesión que diga, ¿esta mano de quién es? Y no la reconozca, puede pasar. Y a eso es a lo que le llamamos una somatoagnosia. No conocemos o no identificamos algo que es nuestro. Nunca he visto un caso así, pero pueden existir, ¿verdad? Solo he visto de lesiones de Wernicke que nos hagan los exámenes, que no entienden lo que les dicen. Pero ahí no sería el lenguaje, va a ser en la escritura. En el lóbulo occipital, pues va a ser el área visual primaria. Recordamos que el lóbulo occipital se encargaba de visión. Entonces el área visual primaria es el área 17. El área 17 va a incluir a la mitad derecha del campo visual, es decir, lo que nosotros vemos en nuestro campo visual externo es lo que identificamos en el hemisferio contralateral. Lo que vemos con el campo visual interno lo analizamos o lo evaluamos en el hemisferio ipsilateral, quiere decir del mismo lado. Hay un entrecruzamiento del nervio óptico que se llama quiasma, pero no todas las fibras nerviosas del nervio óptico se entrecruzan. Solo lo que vemos del lado de afuera del ojo pasa al hemisferio contralateral. O sea, en el ojo derecho, lo que veo en mi campo visual externo lo interpreta mi lóbulo occipital izquierdo. Lo que veo en el campo visual interno lo evalúa, lo interpreta mi lóbulo occipital derecho. Ahí no se entrecruza. Entonces el área visual primaria, área 17 de Brodmann, y lo que hace es recibir información que viene de ambos ojos y dar una visión binocular. Su lesión puede producir ceguera. El área visual secundaria va a estar dada por el área 18 y 19 de Brodmann. Estas relacionan la información visual recibida por el área primaria con experiencias visuales pasadas. Quiere decir que nos dice de qué color es, de qué forma es. Incluso nos puede ayudar a identificar qué es. O sea, un área recibe la información, la visual primaria, y el área visual secundaria nos recuerda qué es. Ese color se llama anaranjado, esta cosa es redonda, es una naranja, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere esta área visual secundaria. La lesión produce prosopagnosia o incapacidad de reconocer rostros. ¿Por qué? Porque se pierde la capacidad de lo que almacenamos como memoria. Por eso yo les decía, nos dice qué forma tiene, nos dice qué color, entonces nos dice qué es. Si no podemos reconocer formas, no podemos reconocer colores, pues no vamos a reconocer rostros. Entonces vimos lóbulo frontal motor, lóbulo parietal sensitivo, lóbulo occipital, visión. Lóbulo temporal, vamos a tener al área auditiva, que va a ser el área 41. El área 41 recibe información auditiva
detecta cambios de frecuencia y de localización de la fuente emisora. ¿Nosotros podemos buscar a alguien solo oyendo su voz? Sí. Si escuchamos un grito, escuchamos algo, sabemos hacia dónde voltear o incluso identificar de quién es la voz. Y podemos, en base a una voz, guiarnos para encontrarlo. Eso es el área auditiva primaria. Entonces la información auditiva que recibe no solo interpreta los cambios de la intensidad y de la frecuencia, sino también su localización. Si hay una lesión a ese nivel, pues vamos a tener pérdida de la audición y de la capacidad de identificar o localizar un estímulo sonoro. El área de Wernicke, el área 22, interpreta los sonidos, reconoce los sonidos verbales de los no verbales, comprende el lenguaje oral. Esta tiene una comunicación con el área de Broca, ¿verdad? Y lo va a hacer a través del fascículo arqueado y por un pliegue de comunicación. Entonces, reconoce o interpreta sonidos. La capacidad de poder aprender lenguajes y de poder comprender lenguajes diferentes tiene que ver con el desarrollo del área de Wernicke. Personas que tienen facilidad para aprender inglés, francés, alemán, poco mal, poco chi, todo lo que se les ocurra, tienen un desarrollo de esta área un poquito mayor que otras. Por supuesto, todas las áreas se pueden desarrollar entrenándolas, ¿verdad? Entonces, esta interpreta sonidos, nos permite reconocer sonidos o reconocer música. Hay gente que tiene la habilidad de poder reconocer la música con unas cuantas notas, tienen un área de Wernicke desarrollada, ¿verdad? Entonces, hay una comunicación entre Wernicke y Broca, porque básicamente es lo mismo. Yo comprendo lo que escucho, puedo responder. No entiendo lo que escucho, pero puedo hablar. O si está más jodido, tiene las dos lesionadas. Ni entiende y bueno, solo medio ladra. Entonces ahí se estaría más fregado. Pero si tenemos algo así, pero uno es porque hay una lesión del medio, no escucha. No llega a la otra. Pero si hay una lesión diferente, sí es otra cosa. Vamos a tener otras áreas, por ejemplo, el área del gusto, que también está en el lóbulo temporal, que es el área 43 de Goldman. Vamos a tener áreas del olfato, vamos a tener del tacto, o sea, podemos tener áreas, vamos a ver en la corteza cerebral una cantidad de áreas encargadas de cada una de las funciones de nuestro organismo. Entonces sabemos nosotros que en los hemisferios cerebrales, lo que es la función motora y sensitiva se controla con el hemisferio cerebral dominante. Quiere decir, si somos diestros, izquierdo, si somos siniestros, el derecho. Pero controlamos funciones motoras y sensitivas. Las habilidades especiales, como lenguaje, memoria, interpretación de música, que alguien aprenda a hablar idiomas, como habíamos mencionado, lo hace el hemisferio débil, el no dominante. Entonces, toda nuestra actividad motora, yo soy diestro, pateo con la derecha, pego con la derecha, con la izquierda no tengo mucha fuerza y me cuesta dominarla, y con la mano izquierda no puedo ni tirar la pelota. Mi hemisferio cerebral dominante es el izquierdo, ¿sí? Pero soy muy hábil para los lenguajes, soy muy hábil para la comprensión lectora, o soy muy hábil para la música. Puedo tener una relación entre lo que escucho y la interpretación de música. Entonces, eso no lo controla el hemisferio cerebral dominante, lo controla el no dominante. Las funciones especializadas están en el lóbulo no dominante, las funciones básicas en el dominante. Entonces hay un término que es dominancia cerebral. Entonces algunas actividades nerviosas son realizadas por uno de los hemisferios cerebrales. Destreza manual, percepción del lenguaje y habla
se encuentran en el hemisferio dominante. Pero habilidades muy específicas, muy especiales, las vamos a encontrar en el no dominante, ¿sí? La mayor parte de las personas que nosotros conocemos, hay más derechos que zurdos, ¿verdad? Eso es muy común, pero no tienen tanto que ver de que nazcamos así, sino que no nos dejaron ser zurdos. Cuando somos bebés o son recién nacidos y les empiezan a dar las cosas, el bebé puede quererlo agarrar con la izquierda y ¿qué es lo que hacen los papás? La derecha, porque lo forzan a uno a hacer diestro. Realmente es qué hemisferio es el que más estimulamos para que ese sea el dominante. No nacemos siendo diestro o zurdo, nacemos con la capacidad de desarrollar uno de los dos más que el otro, pero va a depender del estímulo que uno dé para cuál va a manejar. Entonces, si yo quiero que mi hijo sea zurdo, desde que nace le doy todo con la izquierda y que coma con la mano la derecha atrás. Había épocas, no en mi época, pero mucho antes de mi abuela, que cuando usaban la mano izquierda se las amarraban para que fuera diestro. Y mi abuelo decía que él escribía con la derecha porque su papá le amarraba la mano izquierda, no quería que fuera zurdo. Cosas de costumbre o de ¿cómo se llama? De ideología, ¿verdad? Pero realmente no es que uno nazca zurdo de derecho. ¿Qué puede tener la corteza cerebral? Un trauma, un SB, un tumor cerebral. Pero la ventaja de saber en dónde se controla cada una es tener una idea de dónde ir a buscar el problema. Si tenemos problemas de audición, o que era una persona normal que oía bien y de repente empezó a tener problemas de audición, zumbidos raros, oír voces que le hablan de noche, pues estamos en el lóbulo temporal. Si era una persona normal que de repente se puso loco y le cambió el carácter y empezó a loquear y ya no era lo normal, algo así como algunos alumnos aquí, mejor no digo nada, después dice, ¿soy yo? No, es otro. De Charlie no es de Charlie, pues entonces buscamos lóbulo frontal. Si es algo de sensibilidad, que ya no siento los pies, bueno, pues si se acalabró no hay problema. Pero si he ido perdiendo la capacidad de la sensibilidad, pues buscamos en el lóbulo parietal. Entonces por eso la corteza cerebral y las áreas que este señor se fumó son importantes como para tener una anatomía funcional, ¿verdad? Saber o tener una idea de dónde podemos tener una lesión. Bueno, entonces eso es lo más importante y lo que son las áreas de Brodmann y de la corteza cerebral. Si ustedes se pudieron dar cuenta en el libro, realmente es muy poquito, casi no habla mucho. Si uno busca, tampoco hay mucho temas muy amplios. Si uno busca un video, a veces tarda 5 o 10 minutos y nos habla mucho. ¿Ah? Una hora. Pero el del Carlos Andrés. Pero nosotros necesitamos conocer lo básico, ¿sí? Si vamos a ser neurólogos, pues ya le metemos más coco a esto, pero creo que si manejamos lo básico nos va a ayudar hasta para hacer un diagnóstico clínico. Muy bien. Áreas de Brodmann, creo que no. Creo que no. Por favor, para el examen traen crayones y traen marcadores, porque si no, no se van a ver unas líneas que tienen que dibujar y los crayones. Por favor, que no se les olvide. Crayones, marcadores. Cortes no va. Son 50 imágenes, 50 estructuras que hay que identificar. Y